justamente en el marco de estas discusiones, ahí en el máximo tribunal jurídico del país, se aprobaron algunas fracciones de la Constitución local, particularmente las referentes a la integración del Congreso de la Ciudad de México. Aquí los detalles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como válido el artículo 29, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se prevé que el Congreso local se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa y 33 según el principio de representación proporcional. Los ministros coincidieron en que las entidades federativas tienen libertad para legislar en este sentido, ya que la Constitución General no los obliga a seguir algún modelo legislativo, siempre y cuando adopten el sistema mixto, es decir, que existan diputaciones uninominales y plurinominales. De igual forma, el máximo tribunal del país determinó que sí fueron consultadas las comunidades indígenas y las personas con discapacidad. En el caso de los discapacitados, señalaron que a pesar de no haberse realizado un proceso de consulta con un protocolo específico, sí hubo una convocatoria abierta y genérica, en donde se hizo llegar a la Asamblea Constituyente propuestas y sugerencias a través de diversas organizaciones, para que se tomaran en cuenta al momento de la redacción de la Constitución local. Con lo anterior, se declaró infundada la impugnación promovida por la Procuraduría General de la República en el sentido de que no se habían llevado a cabo ambas consultas. Finalmente, la Corte declaró como infundado el argumento de la PGR sobre la conferencia de armonización, en el que señalaba que dicho cuerpo de trabajo aprobó dictámenes sin tener facultades para ello. Los ministros consideraron que dicho órgano parlamentario únicamente tuvo por finalidad la integración y congruencia jurídica del texto final aprobado por el Pleno de la Asamblea Constituyente, por lo que no se le podían aplicar las mismas reglas que a las comisiones ordinarias. La próxima sesión de la Corte está citada para el jueves 17 a las 10 de la mañana, donde se continuará con la discusión de las impugnaciones contra la Constitución de la Ciudad de México. Sergio Villanueva en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.